Vamos a presentar a nuestro primer speaker, él es Óscar Sánchez, que nos acompaña desde Guatemala, arquitecto de infraestructura Nube Grupo SEGA. Les voy a contar un poquito de Óscar Sánchez. Él es ingeniero de sistemas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Desde hace 9 años que se encuentra vinculado al grupo SEGA, donde ha tenido la oportunidad de aplicar sus conocimientos en diferentes aristas de la organización. En la actualidad se desempeña como arquitecto, como bien les decía, de infraestructura Nube, posición que le ha permitido diseñar e implementar soluciones para diferentes sectores de la economía, tales como el sector público, financiero y también el retail. A continuación nos va a presentar en su conferencia la cultura de la ciberseguridad. Él ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido. Hola, gracias, Mayori. Bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Espero Muy que bien disfruten. y contentos de tenerte hoy junto a nosotros. Queremos escucharte entonces con tu conferencia. Adelante. Gracias. Voy a compartir pantalla. Listo. Bueno, gracias a todos. Eh, eh, lo que quisiera conversar un poco es un tema que muchas veces no se aborda de la manera en que uno esperaría o que a uno le gustaría que se pudiera abordar día con día. Y es justo este tema, cultura de ciberseguridad. Creo que el tema de la ciberseguridad es algo que ha tomado mucho auge, es algo que está constantemente conversándose sobre ello en todas las áreas. Pero cuando ya nos vamos a enfocar en un tema de cultura, es en donde puede venir a crear un poco de duda por qué es necesario ese tipo de cosas. Y la idea de hoy es que podamos conversar un poco sobre esto. Tal vez solo un poco de historia de dónde pudiera comenzar a llamar la atención todo este tema de cultura. No me voy a ir muy lejos, tampoco quiero hacer hincapié de mucho de lo que se ha vivido, pero definitivamente en los últimos 2 años hemos visto una aceleración de la digitalización bastante amplia. Aquí todavía no estamos abordando tema de transformación digital, sino 100% enfocado a la digitalización. ¿Y por qué los 2 años? Pues bueno, como sabemos, hace 2 años se inició un tema a nivel de salud global que tuvo repercusiones de muchas maneras. Sin embargo, en términos de las empresas y de las instituciones, eso llevó a que tuvieran que tener una aceleración de muchos temas. Viendo un poco de información de McKinsey, que hicieron varias encuestas a nivel global con ejecutivos nivel C, según muchos de ellos, indicaron de que tuvieron una aceleración de la digitalización de 3 a 4 años, es decir, la visión que ellos tenían en el 2020 sobre la digitalización, repito, no estamos llegando a una transformación digital, la tenían en visión para 3 a 4 años después. Sin embargo, tuvieron que adoptarla en un tiempo récord. Y aquí hay algunas gráficas que ellos mismos muestran en donde las aceleraciones que se tuvieron en temas de meses. Vemos a nivel global, por ejemplo, diciembre de 2019, pues aproximadamente la interacción de la digitalización de una empresa era del 36%, pero en julio del 2020 aumentó al 58%. Y eso ha continuado durante estos 2 años porque han ido adoptando varias tecnologías. ¿Qué fue lo que llevó todo esto y por qué es que se movió esa aceleración? Y es porque tuvieron que hacer una adaptación a tecnologías. ¿Y por qué lo menciono de esta manera? De una manera muy rápida, las compañías aceleraron drásticamente todos los cambios significativos que podían llegar a llevar. Aquí hay otras gráficas que nos muestran un poco esa aceleración. Si vemos un poco aceleración de movimiento hacia la nube, aproximadamente estas personas que les hicieron estas encuestas calculaban que comenzar a mover servicios a la nube les iba a tomar más o menos año y medio o 2 años a partir de ese momento. Sin embargo, de más de 500 días que ellos tenían la expectativa que se iba a hacer, tuvieron que hacerlo en menor tiempo, en menos de un mes. Y así podemos ir cada uno de los rubros. Realmente el tema de la tecnología se tuvo que adaptar rápidamente. Eso lo vimos todos, creo yo. Una de las adaptaciones que se tuvieron que tener es este tipo de reuniones, por ejemplo,
que ahora son 100% online. Las reuniones de trabajo se pasaron de una reunión física a una reunión virtual y eso comenzaron a detonar varios puntos, porque primero eran qué herramientas, el estudio de las soluciones o herramientas que querían comenzar a tener se tuvo que acortar considerablemente. Normalmente una empresa cuando empieza a hacer cambios los empieza a hacer con meses de anticipación. Aquí todos tuvimos que adaptarnos rápidamente, ¿verdad? Pero por supuesto todo esto eh, eh, ayudó definitivamente para que esa digitalización que era necesaria, que es muy requerido hoy por hoy, pudiera comenzar a tener esa aceleración, porque ya existía la tecnología. Las tecnologías que hoy por hoy utilizamos, muchas de ellas ya existen desde años atrás. Sin embargo, aún todavía no se buscaba esa adaptación. Ahora, como estamos hablando de ciberseguridad, ¿qué impacto tuvo esto? Regresando, repito, un tema de COVID, a partir de todo ese tema de COVID, los ataques aumentaron considerablemente cuando hablamos de temas de ciberseguridad. Los cibercriminales comenzaron a generar mayor cantidad de ataques. Realmente ha ido aumentando temas de ransomware, temas de phishing. Esta gráfica en la tercera columna, estos de temas de phishing, solamente hasta aproximadamente julio del 2020 hubo un aumento del 59% de ataques de phishing en todo el mundo. ¿Y por qué fue esto? Por muchas razones. Una de ellas, y es una de las principales, es porque los usuarios que hoy por hoy estaban acostumbrados a trabajar dentro de una oficina, que estaban trabajando detrás de toda una seguridad perimetral que el área de tecnología tiene control, en el momento en que los usuarios comienzan a trabajar desde diferentes lugares, esa adaptación de tecnologías tuvieron que llevarlos al área de tecnología a comenzar a adquirir ciertos productos para llevar control de lo que están haciendo, conexiones VPNs o herramientas para teletrabajo y así un sinfín. Sin embargo, los usuarios continuaban trabajando de la misma manera. Es decir, si ellos dentro de la oficina se conectaban a páginas web, recibían correos, recibían mensajes de texto por las diferentes herramientas de comunicación, eh, eh, y ellos tenían la costumbre de poder estar abriendo, no sé, un vínculo que le enviaran por correo. Toda esa costumbre se aumentó, pero ¿cuál era la diferencia? Que hoy por hoy ya no teníamos una capa de seguridad perimetral que nos hubiera protegido, ¿verdad? Muchos de ellos tuvimos que adaptarnos a la computadora personal incluso, a la cual una organización pues ya no tiene ningún control. Eh, los usuarios no tienen esas costumbres de estar actualizando sistemas operativos o estar instalando servicios de protección para los dispositivos, incluyendo móviles. Entonces, eso vino a generar ese nivel de impacto. Pero al final siempre llegaba a impactar a las organizaciones. ¿Por qué? Porque hubo fuga de información, hubo temas de cifrado de información, todo el tema de ransomware, 36% aumentó en los primeros meses a partir del 2020, todo el tema de ransomware. Pero ¿por dónde es que estaban entrando? Muchos de ellos eran por esas prácticas que los usuarios tenían y tienen todavía en algunos casos, ¿verdad? Y justo, ¿por qué es ese impacto tan alto? Las organizaciones normalmente cuando están adaptando y adoptando nuevas tecnologías, el tema de la digitalización, cuando vamos al tema de la transformación digital, en donde ya estamos cambiando la forma en que hacemos nuestro negocio, utilizando la tecnología, siempre va de la mano con una capa de seguridad en la que estamos monitoreando los sistemas, la información, en la que estamos monitoreando qué están haciendo en cada una de nuestras aplicaciones, la data, que es muy importante, cómo la protegemos.
Y muchos de nosotros adoptamos algunos frameworks. Este es un ejemplo del framework basado en NIST. Eh, eh, de hecho, esta es una versión anterior, ya tienen una nueva, pero para ejemplificar por lo que esta, solo para dar una idea general. Cuando hablamos de ciberseguridad, según este framework, nos enfocamos muchas veces en identificar cualquier tipo de amenaza que pueda estar ocurriendo. Esto a nivel de tecnología, es decir, estar haciendo validaciones que los antivirus estén actualizados, estar haciendo validaciones que no estemos eh, eh, publicando protocolos de una manera que no debe de ser utilizado y bueno, poder estar identificando comportamientos incluso dentro de la misma red. Pero al final siempre se queda en la capa de tecnología. Luego pasamos a la parte de protección, en donde también tenemos ese nivel en que si en caso de llegar a ocurrir un ataque, que eso siempre se ha dado, desde que está el Internet, siempre ha existido esos temas de ataques, siempre necesitamos proteger, pero repito, siempre nos enfocamos en estar colocando temas perimetrales, podemos utilizar en la nube, protección de denegación de servicios, bueno, todo lo que ya conocemos que me ayuda a poder protegerme a esos ataques que los cibercriminales están ejecutando de forma masiva y de forma individual. También nos enfocamos en la parte de detectar. Esto es porque muchos de los ataques hoy por hoy ya son un poco más inteligentes. Muchos de ellos tratan de entrar sutilmente dentro de la red y comenzar a buscar cómo capturar información, hacer robo de información, hacer secuestro de información, habilitar espionaje y bueno, varias cosas que pueden salir ahí. Y en base a esas detecciones poder responder ante las amenazas. Y en el dado caso de que fuéramos afectados, también tener una metodología de recuperación. Es decir, muchas empresas durante este tiempo fueron víctimas de ransomware. Muchas de ellas no tenían una metodología de continuidad de negocio, por ende optaron por pagar, otras optaron por crear cosas desde cero, pero las que sí tenían una metodología de continuidad de negocio pudieron restaurar los servicios y continuar en cuestión de días, ¿verdad? Pero ahora, ¿por qué estoy hablando un poquito de esa parte? Porque eso es uno de los puntos principales en que el tema de ciberseguridad nos enfocamos los que trabajamos en esa área. Sin embargo, nos olvidamos de un punto muy, muy importante dentro de esta ecuación y es el usuario final. ¿Y qué es lo que sucede? Yo siempre he dicho, nosotros podemos tener toda la seguridad del mundo, podemos tener, si pensamos dentro de un edificio que maneje valores, podemos tener cámaras, podemos tener sistemas biométricos, podemos tener todo ese tipo de cosas, pero si al final del día el usuario está dejando la llave de acceso, cuando va a comer la deja en la mesa para que cualquier persona se la quite, o está compartiendo el código de acceso en caso fuera numérico el acceso, realmente ahí se pierde toda esa seguridad, ¿verdad? Entonces, de hecho, en algunas estadísticas indican que hasta el 95% de las razones por las cuales las empresas son afectadas por cibercriminales es porque algún usuario le dio algún tipo de acceso o algún tipo de permiso. Y aquí no estamos hablando de usuarios administradores, aquí no estamos hablando de aquellos que se dedican a todo el tema de administración de la red y no, sino que realmente con usuarios finales operativos que realizan las diferentes tareas dentro de una organización. Y es ahí en donde viene el tema de la importancia de la cultura de ciberseguridad. Y por qué es tan importante. Tal vez solo para hablar un poco a nivel general, cuando hablamos de la palabra cultura como tal en su concepto general, podemos hablar que es un conjunto de conocimientos, de tradiciones, de costumbres, de prácticas y de normas que se puede regir en ya sea una sociedad, puede regir una generación. Si hablamos de temas de generación, la cultura tecnológica, por ejemplo, de los que conocemos como generación X,
es distinta a la que pueden ser a los de la generación Z. Y no es que esté tratando de catalogarlo, simplemente solo haciendo un ejemplo de cómo, ¿por qué? Porque hoy por hoy, pues ya los usuarios más jóvenes de la tecnología se enfocan mucho en dispositivos móviles, por ejemplo. ¿Por qué? Porque para ellos es mucho más fácil y práctico poder hacerlo. Entonces, cuando hablamos de cultura, estamos hablando a nivel general de este tipo de cosas. Pero tenemos que recordar que este tema de cultura lo tenemos que llevar y ahí es en donde empieza el tema de ciberseguridad. Porque, ¿qué pasa con nuestros conocimientos que podamos tener nosotros en cuanto a temas de seguridad de tecnología? Y no estoy hablando de que todos tengamos que estudiar una ingeniería en sistemas y sacar una maestría. No, sino que son conocimientos generales de cómo yo puedo estar protegido. Yo como usuario de tecnología, ¿cómo puedo estar manteniéndome al día? Porque al final, dentro de todo esto, el que está utilizando la tecnología somos nosotros. Podemos tener todo, pero al final el usuario es el que está utilizando todo. Entonces, ¿cómo podemos tener esos conocimientos, esas tradiciones, costumbres, prácticas, normas, pero en temas de ciberseguridad? ¿Cómo podemos llevarlo a esto? Y justo ese es uno de los puntos. A veces no se asocia mucho este tema de la cultura con la tecnología que estamos implementando, porque puede que nos digan, bueno, mira, hoy por hoy dentro de la organización tenemos habilitado algo básico, acceso a mis sistemas con un doble factor de autenticación. Eso realmente cuando hablamos de ciberseguridad es uno de los puntos básicos, ni siquiera principales, sino que ya se da por hecho que todo lo tenga. Entonces, yo por ahí no tengo problema, nos puede decir el gerente de tecnología, porque yo sé que cuando acceden mis usuarios con doble factor de autenticación. Y sí, es totalmente válido. Sin embargo, existen brechas de seguridad que me pueden permitir dar la vuelta a ese esquema. ¿Y qué pasa? A pesar de que la empresa tiene la cultura de habilitar ese tipo de servicios, tiene la práctica de habilitar eso, muchas veces el usuario, o uno mismo como usuario, no tiene esa costumbre. Y vamos a plantear un ejemplo para irlo haciendo un poco práctica la conversación. Hagamos de caso de que yo voy a utilizar mi dispositivo personal para poder trabajar. Eso creo que hoy por hoy todos lo hacemos, o la mayoría lo hacemos, y es porque pues preferimos, ya estamos acostumbrados a cierta tecnología y todo eso. Sin embargo, yo en mis cuentas personales pudiera hacer de que en mi correo electrónico, en mis aplicaciones para mensajería, tal vez no tengo habilitado ese sistema de doble factor de autenticación. ¿Y qué es lo que puede suceder? Yo puedo ser víctima a través de un correo que recibí en mi correo personal. Puedo ser víctima de phishing. Pudieron haber accedido o tal vez de un spyware que pueden acceder a mi dispositivo, controlar, tener visibilidad de todo lo que está sucediendo en mi dispositivo, que dentro de eso está lo que yo estoy utilizando para poder trabajar. Entonces, sin temas de tener que ir a hacer un ataque a la empresa, pudieron entrar a información de la empresa porque al final tomaron visibilidad de lo que yo estoy haciendo en mi celular. Y como yo desde ahí estoy haciendo trabajo de la oficina, desde ahí pueden estar tomándome información, contactos, correos electrónicos. Pueden abrirme el cliente de correo electrónico y poder leer toda la información. Y bueno, y ahí perdimos todo el esquema de ciberseguridad, ¿verdad? Ahí ya fuimos víctimas, tanto el usuario final como las organizaciones. Entonces ahí es en donde viene esa importancia de cómo ir generando todos estos conocimientos, tradiciones, costumbres, normas, prácticas, pero enfocado a la ciberseguridad al usuario final. Tenemos que llegar al usuario final y comenzar a que ellos comiencen a generar todo ese conocimiento, esa práctica. Pero ya no solamente dentro de la organización. Ahorita planteo un ejemplo muy básico, muy sencillo, pero muy común.
en donde una práctica que yo tengo del uso de mi información personal, de mis dispositivos personales, pueden venir a afectar eh, incluso fuga de información dentro de una empresa, ¿verdad? Y para todo esto también existen algunas prácticas que son comunes, eh, con las cuales muchas veces eh, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y lo único que quiero hacer es ejemplificar un poco de esas prácticas que sí pueden venir a repercutir dentro de una organización. Voy a tratar de dar solo un par de ejemplos. Por ejemplo, esta imagen creo que todos la hemos visto alguna vez. Es algo bien conocido. Prácticamente es cuando yo quiero instalar una aplicación dentro de mi celular. Muchas de estas aplicaciones necesitan permisos para recursos de mi dispositivo y de esa manera poder acceder y hacer uso de eso. Si instalamos una aplicación de mensajería, probablemente él va a buscar tener acceso a mis contactos. Si también tiene temas de videollamada, telefonía, va a pedir acceso a la cámara, al micrófono y todo eso. Eh, ahora, muchas veces nosotros instalamos aplicaciones y vemos este tipo de mensajes y probablemente las primeras veces tenemos la costumbre de poder estar leyendo qué está pidiendo y le damos a aceptar o denegar, ¿verdad? Sin embargo, normalmente hoy por hoy, cuando a mí me pueden decir, mira, está esta aplicación, está muy útil, te puede servir para X, Y, Z cosa. Muchas veces yo busco instalarla, pero como me la recomendaron, a veces solamente lo voy a aceptar a este botón. ¿Y qué sucede? Realmente cualquier persona puede venir, desarrollar una aplicación, publicarla dentro de los diferentes servicios de aplicaciones de las diferentes marcas y poder permitir de que cualquiera instale. Sin embargo, dentro de eso pudieran existir aplicaciones de las cuales yo estoy otorgando esos mismos permisos que hablé hace un momento de que me pudieran espiar mi celular. Puede que esté otorgando este tipo de permisos dentro de mi propio dispositivo, yo sin darme cuenta. Y el tema aquí es de que ya no es que yo haya sido vulnerado, no es que un hacker, como vemos en las películas, está sentado detrás de una computadora generando un ataque y códigos y todo, ¿no? Realmente aquí publicaron la aplicación, yo la instalé, acepté que le doy permisos a todo, es como abrirle la puerta y ya entraron a mi dispositivo móvil. Ahora, como una práctica común de que yo instalo una aplicación sin fijarme en estos temas puede venir a afectarme a nivel de organización. ¿Cómo puede una práctica puede venir a otorgar permisos a sistemas como el correo electrónico o servicios que puedo tener en la nube? Esa misma práctica, por ejemplo, esta es otra imagen, solo que acá ya no estamos viendo que yo estoy instalando una aplicación, sino que aquí una aplicación está solicitando o un servicio está solicitando permisos para poder acceder a todo este tema, a mis contactos, a leer mi correo electrónico, a poder autenticarse y poder leer mi perfil eh, y bueno, varias cosas más dentro de una cuenta de la organización. ¿Y cuál es el tema? Si yo ya tengo la costumbre de que cada vez que yo veo este mensaje, práctica, que cada vez que tengo este mensaje, yo quiero utilizar el app, no me doy cuenta de estas cosas y le doy a aceptar. En algún momento me puede llegar este mensaje y con esa costumbre, con esa cultura que yo tengo de darle a aceptar con tal de utilizar algo, yo puedo estar dando acceso a información dentro de la organización que es útil para la organización a cibercriminales. Y a partir de esto, repito, ya comienzan una serie de ataques. Y al final no es ni siquiera de que no tengamos un sistema seguro. ¿Ya? Y aquí coloqué esta imagen de la marca de Microsoft, pero esto sucede en diferentes marcas. Están utilizando tecnología de seguridad Auth0, se conoce, o Auth, para aumentar la capa de seguridad. ¿Y cuál es el problema con esto? En caso me digan, bueno, ok, le das permiso, pero yo tengo un doble factor de autenticación. ¿Qué sucede con este tipo de permisos? Cuando yo lo otorgo, le estoy dando
lo que se conoce como un token. Le estoy por decir así, es como un pase completo. Entonces, el cibercriminal que me envió esta solicitud y yo le di a aceptar, yo lo que le estoy dando es como un gafete de todo acceso con el que él va a poder conectarse a mis servicios sin requerir siquiera una contraseña. ¿Por qué? Porque ya va con ese permiso que yo le otorgué. A mí siempre me va a estar pidiendo usuario y contraseña y doble factor, pero al cibercriminal ya no, porque yo le otorgué todos los accesos que está en esta tercera línea, poder autenticarse y poder leer todo el perfil. Entonces, como una práctica común que yo puedo tener con un dispositivo móvil, con mi propio dispositivo, puede venir a afectar a toda una organización, porque estoy dejando vulnerable toda la información. Y así podemos ir con diferentes prácticas. Hay algunas que muchas veces tenemos, poder conectarnos en redes públicas también. Es una práctica que tenemos con tal de ahorrar datos. Yo estoy en un aeropuerto, yo estoy en un restaurante, estoy en cualquier lugar, veo que hay una red pública gratuita y me conecto. ¿Cuál es el tema ahí? Es muy probable de que haya cibercriminales que estén ya monitoreando todas esas conexiones. ¿Y qué puedo estar haciendo? Bueno, un día de estos yo estoy ingresando a mi portal de correo electrónico, a mi servicio de la organización, estoy ingresando a mi información personal de banca en línea y bueno, me puedo ir por varios temas. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahí? Yo le estoy abriendo la puerta para que accedan a mi dispositivo de la misma manera y puedan estar capturando todo lo que estoy haciendo y luego pues poder hacer un no correcto uso de toda la información que captura. Y así puedo ir ejemplificando varios puntos que pueden estar ocurriendo, pero repito, por qué es que hago énfasis en esto? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si yo comienzo con mis usuarios dentro de la organización a concientizar, a generar una buena cultura, una buena práctica de cómo utilizar la tecnología, de no estar abriendo cualquier correo, de no darle link, es decir, de no estar instalando aplicaciones de proveedores que no son verificados? Si yo comienzo a hacer todo eso, va a reducir considerablemente los ataques que la organización está sucediendo. Y como pudieron ver, yo ahorita no me fui a un tema de, ok, una organización está siendo atacada por denegación de servicios o por un bot que está atacando diferentes lados o se detecta una campaña por botnet en donde por muchos países me están atacando. No, realmente nos estamos yendo a lo más individual, que es el usuario final, todos nosotros, las prácticas que tenemos, cómo utilizamos nuestra tecnología y cómo la llevamos esas prácticas al uso dentro de la organización y cómo esas prácticas que no han sido afinadas pueden venir a tener este nivel de afectación, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde podemos comenzar a determinar ese nivel de seguridad que tenemos. Repito, ya no solamente por la tecnología, ya no solamente por si ya tengo implementado un framework, un modelo, ya sea de Zero Trust, modelos basados en NIST, como estábamos viendo, sino que también el usuario final ya tenga todo el conocimiento que se necesita para poder estar evitando caer en esos temas. ¿Y por qué es muy importante todo esto? Durante todas las conferencias hemos estado escuchando y vamos a estar escuchando temas de transformación digital, eh, eh, digitalización y todo esto, que al final pueden venir a ser afectadas de cierta manera si los usuarios no tienen una buena cultura de lo que es ciberseguridad, una buena costumbre de cómo utilizar la tecnología. Me voy a adelantar un poco. ¿Cómo podemos estar estableciendo una cultura? Eso es algo muy importante. Esta gráfica la obtuve de una página pwc.es, es una empresa que se dedica a temas de ciberseguridad. Me gustó la imagen, eso es lo que yo quiero sacar de acá. Y es porque aquí ejemplifica los diferentes niveles de madurez que puede tener una
una empresa en cuanto a esa cultura de ciberseguridad. Empieza desde la nivel 1, en donde no se tiene ninguna cultura, es decir, dejamos que el usuario tome control de la forma en que ellos están acostumbrados y comenzar a concientizar a los usuarios hasta que lleguemos al nivel 5. Lo óptimo es llegar a un nivel 5 en donde ya se tiene una forma de vida. Es decir, ya le estoy enseñando tanto al usuario que él en su día a día, en sus dispositivos personales, en sus cuentas personales, como en la organización, tiene una buena cultura de poder estar cubriéndose en todo el tema de seguridad. Bueno, por tema de tiempo, no sé si habrán preguntas, comentarios. La importancia de crear una cultura de ciberseguridad. Ahora sí, ¿cómo estás? Bueno, buenísima tu exposición, realmente muy interesante hablar sobre cómo crear cultura de ciberseguridad al interior de cada organización y efectivamente tenemos algunas preguntas para ti que hemos estado revisando acá en el chat y una de ellas es, ¿qué recomendaciones puedes dar para dar uso a las aplicaciones en dispositivos móviles? Ok, bueno, no todas, con esto no quiero decir que hay que desconfiar de todas, pero, por ejemplo, uno de los puntos principales es poder hacer una verificación de estas aplicaciones. Primero, ¿quiénes son los desarrolladores? Muchas veces son marcas reconocidas, esas son un poco más fáciles y sencillas de poder identificar. Sin embargo, existen foros en donde hay todas las aplicaciones que ya van desarrollando freelancers que están buscando poder entregar aplicaciones que sí pueden ser de utilidad para el usuario final. Ahí van catalogándolo, lo van analizando y todo. Tal vez uno de los puntos muy importantes es, regresando a lo que yo les mostraba en la imagen, también que tenga sentido la aplicación que yo voy a utilizar con los permisos que me están pidiendo. Un ejemplo bien rápido me sucedió hace un par de semanas. Por un tema de salud tuve que comenzar a tomar un medicamento durante un periodo de tiempo y creo que todos tenemos la costumbre de que empieza uno a configurar como 20 alarmas para eso, ¿verdad? Entonces dije, para facilitar un poco, voy a buscar una aplicación que me facilite eso. La primera que instalé fue curioso porque me pidió acceso a mis contactos, a mi micrófono y a mi cámara. Entonces, con unas preguntas tan básicas es, ok, una aplicación que, que, que me va a ayudar a monitorear si me estoy tomando un medicamento, ¿realmente necesita acceso a mi micrófono, a mi cámara? ¿Realmente necesita tener acceso a mis fotos, a mi cámara, a mis contactos? Entonces, en ese momento me di cuenta de que probablemente, sin hacer una gran validación, pudiera hacer un mal uso de la información al darle el acceso, ¿verdad? Entonces, simplemente ya no la instalé y busqué otra en donde no requería ningún nivel de permiso y me salió muy útil, ¿verdad? Eso pueden ser algunos de los puntos principales. Oscar, estábamos hablando sobre, te estábamos pidiendo en el fondo las recomendaciones que nos puedes dar para el uso de aplicaciones en dispositivos móviles. Si me pudiese resumir entonces un poquito de lo que nos estabas comentando recién para quienes se están conectando con nosotros en este minuto. Con gusto, Marjorie. Bueno, tal vez dos puntos bien específicos. Uno, poder investigar un poco quién es el desarrollador, quién es el dueño de la aplicación. En cada una de Mm. las aplicaciones que uno instala, aparece quién fue el desarrollador. Algunas son marcas conocidas, entonces son un poco más sencillas. Sin embargo, algunas son, no sé, freelancers, ¿verdad? Que no quiere decir de que estén haciendo algo malo, simplemente están otorgando aplicaciones que puedan ser de utilidad para muchos, pero poder investigarlos un poco. Y segundo, que tenga coherencia los permisos que me pueda llegar a solicitar la aplicación con, eh, con, con la utilización que va a tener, ¿verdad? Te daba un ejemplo rápido, una aplicación para poder tener control de un medicamento que yo utilicé hace un par de días. Intenté utilizarlo, me estaba pidiendo acceso a mi cámara, a mi micrófono, a mis contactos y ese tipo de cosas. Entonces, no tenía coherencia el uso que le iba a dar con los permisos y simplemente no la instalé, ¿verdad? Te rescataría esos dos puntos principales. Oscar, otra de las preguntas que nos gustaría saber, por ejemplo, ¿qué medidas de seguridad pueden tomar los usuarios para evitar ser vulnerados? Ok. Primero,
la información, ¿verdad? Informarse de las nuevas amenazas que están ocurriendo. Hay muchos foros que publican de eso. Cada vez existen nuevas formas en que están atacando. Segundo, cada vez que se reciba algún correo, aunque vengan con la firma de un colaborador, de alguien, de algún jefe, de algún CEO, de un CFO, poder estar monitoreando realmente si él es, poder comunicarle, mira, me estás pidiendo esta información, realmente eres tú. También no estar compartiendo, de ser posible, este es algo, no estar compartiendo en cada momento en donde es que está uno ubicado. Esto porque, por ejemplo, yo digo, estoy en un hotel X, estoy en un lugar X, muchas veces ahí las redes son públicas y fácilmente me pueden encontrar y comenzar un ataque directo, ¿verdad? Y por supuesto, tener controles básicos de seguridad, tener no solamente antivirus, sino que sistemas de seguridad basados en comportamiento, tanto en mis computadoras como también ahora en mis dispositivos móviles, ¿verdad? Otra pregunta que tenemos por acá también es cómo liderar la capacitación en ciberseguridad dentro de una organización, nos pregunta Carlos Torres. Perfecto. Bueno, depende un poco de la forma en que hoy por hoy están trabajando los usuarios al final del día. Sin embargo, para hablarlo a nivel general, primero tenemos que comenzar a hacer campañas con las que estamos informando a nuestros usuarios. Es decir, por medio de correo electrónico, en la firma digital que podamos tener en el correo y todo eso. Luego, estar teniendo sesiones, incluso de ser posible, prácticas, estar dando demostraciones. Habemos muchos que podamos hacer demostraciones de cómo puede generarse un ataque de una manera tan sencilla y tan práctica, como pueden tomar un control tan rápido. Existen empresas que pueden apoyarles en eso. Entonces, de esa manera, los usuarios muchas veces piensan, bueno, eso nunca me va a pasar, pero cuando vemos todo lo que puede suceder, puede llamar un poco la atención, ¿verdad? Y estar haciendo foros seguidos, constantes, para poder concientizar a todos los usuarios, ¿verdad? Al punto en el que puedan comenzar con esa buena práctica los usuarios. Ok, muchísimas, pero muchísimas gracias por resolver todas nuestras dudas, todas las preguntas que también tenemos en el chat. Tremenda exposición, las que nos presentaste hoy día en nuestras conferencias Expo. Te agradecemos, Oscar Sánchez, y un abrazo grande.